por eso estamos mucho como entre México y Alemania. Normalmente hicimos como mitad, para ver a la familia, para hacer proyectos con gente de aquí y allá. ¿Y cómo fue que llegaste a México? ¿O por qué? Yo estaba haciendo unas prácticas en una galería de arte en el Ajá, UMR. Ahí trabajaba y conocí a Miguel porque me quedó en su casa de couchsurfing ok. y ahí empezamos a trabajar juntos. Hicimos nuestro primer corto viajando de Aventón por México. Chido. ¿Y sabías que era cineasta antes de conocerlo? Y ahí decía como en la plataforma de couchsurfing, decía como que hace cine también. Por eso lo escribió, por Ya. eso lo contactó. No, pues a todo dar, ¿no? Porque pues digo, sí, sí han hecho un equipo ya desde hace un rato. Sí, sí, justo fue como cuando llegó Clara como de Couchsurfing, fue como sabíamos los dos que más o menos andábamos en el cine o en el video, pero sí no nos imaginamos que de ahí iba a salir como una, pues sí, como una mancuerna de trabajo que ya lleva 6 años. Yo Mm. estudio arte, entonces con arte como enfocado en video. Sí, De no hecho, sé. también Beyond Beach es parte de una instalación. Sí, creo que la primera salida que tuvo fue justo una videoinstalación en la escuela de Kassel, que es donde estudió Clara. ¿Y en dónde? Es en Mazunte, ¿no? Donde está filmada. Es En en Puerto Escondido. Puerto Ah, Escondido. pues yo creo algo interesante de trabajar con Clara es que pues luego también tenemos versiones muy diferentes de qué tratan las películas, ¿no? Pero para mí se transformó como partiendo de un punto que era como hacer una reflexión un poco crítica de esta posibilidad, de qué significa esta posibilidad de tomarte un mes y estar en la playa sin tener nada más que hacer que estar en la playa. Se volvió como un retrato para mí como de esta sociedad como del hipercapitalismo donde todo se vuelve como una búsqueda del salir del sistema, como la promesa más grande que te ofrece el capitalismo es la posibilidad de salirte de él, ¿no? Entonces es como este lugar, como este paraíso, se vuelve a la vez como la última prisión del sistema, ¿no? Es como todos están ahí en teoría libres, en teoría disfrutando como de vacaciones, de estar relajados, de estar en el paraíso, pero al final del día todos estamos atrapados en pues sí, o sea, este escape es solamente el escape que está ahí dentro del sistema, ¿no? Es como muy clara dónde están las barreras de ese quién puede estar adentro y quién está Sí. afuera, y todo eso es como se vuelve muy evidente con estas rincones. Y al mismo tiempo hay esta parte que ahora puedes trabajar donde sea, porque hay internet y hay alguna gente que puede hacer ese trabajo online o en línea, pero solo cuando funciona el internet. Estoy interesada como buscando videos en YouTube de gente que trabajan de sus trabajos en la playa y como hablan de todo es posible, pero que solo cuando funciona y sí, eso como qué haces cuando si no hay nada. Es como más también, como hay una crítica, pero también hay una parte grande que es como la sensación que teníamos nosotros, pero nosotros también estuvimos parte de esta crítica, ¿no? También nosotros teníamos este sueño, llegamos ahí, pero después como te encuentras en este punto donde no realmente sabes qué estás haciendo o igual necesitas de salir de la otra vez para trabajar, para seguir produciendo tus proyectos y no es como un lugar donde puedes como realmente crear una vida porque solo hay la infraestructura para el turismo y no para el trabajo cultural. ¿Y sabían que estaban haciendo un documental? O sea, desde que llegaron, ¿tenían este propósito o fue en el camino que dijeron, mira, pues, ¿qué tal que lo editamos y sale un No, corto? pues sí, para nada. Fue como una cosa, pues sí, el proceso fue
justo eso, ¿no? Como nosotros llegamos y de hecho grabamos escenas como tratando de hacer una película de ficción y empezamos como a tomar ciertos, como nuestra manera de tratar de escapar de como la letarguía que te da el estar como en este calor de la playa, en este estado donde podrías no estar haciendo nada y está mejor. Fue como, ok, vamos a forzarnos a trabajar tratando de hacer escenas, de recrear escenas que conocemos. Entonces hicimos un guión y trabajamos una historia que al final en la mesa de edición se volvió muy obvio que lo que hicimos no fue esta ficción, sino que a través de estar tratando de hacer esta ficción retratamos una realidad que nos envolvía a todos, ¿no? De la que nosotros éramos parte y en ese momento no nos estábamos dando cuenta, ¿no? Que al nosotros estar ahí tratando de hacer una ficción, en realidad estamos retratando pues el documental de esta realidad que te envuelve estando en un lugar así. Pero eso es también parte de nuestro trabajo, que sí teníamos un plan muy fijo, pero también sabíamos que vamos a encontrar gente. Queremos como trabajar con la gente que podemos encontrar en el camino, podemos como aprender de ellos y meternos en discusión, como con la gente que aparece en la película también teníamos como todo ese discurso de como que es el momento que estamos viviendo. Y como de estos discursos todo como se creía la película más o menos o el material para empezar, y con este material después lo trabajamos para meterlo, para transmitir lo que sentíamos. Sí. Y creo que en este sentido de hablar del documental, de cómo podemos hablar del documental en el siglo XXI, donde por un lado estamos viviendo como en este pospanóptico donde por todos lados hay ya sean cámaras de seguridad o las cámaras que traemos en el celular o las cámaras de nuestras computadoras, todo está lleno de cámaras, todo está lleno también de actuación, ¿no? De la gente ya es muy consciente de cuando hay una cámara ya no hay tanto como bueno, aquí grabamos a alguien que no sabía qué estaba pasando. La gente ya es muy consciente de cómo se ve una persona en la cámara, cómo actuar cuando hay una cámara, y hablar de documental en este contexto directamente tiene mucho que ver con, pues eso, en el momento en el que pones una cámara y pones una idea de qué estamos haciendo, pones una ficción o pones una acción que se tiene que hacer delante de la cámara, también puedes ver mucho de la realidad de esta persona, ¿no? De la persona que está frente a la cámara, cómo interactúa esa persona con la cámara, y estos como pequeños glitches que hay en las personas, de cómo cambia su personalidad cuando la cámara está rodando, de cómo de repente un error se vuelve como lo más importante de una escena. Fue como lo que, momento de editarlo, nos llamó la atención, como, ok, esto es un documental en tanto que está captando unos momentos que quizás no entrarían dentro de la definición clásica de documental, pero que están tratando de la realidad, de gente que sabe que las cámaras existen y que las están grabando y que tienen reacciones viscerales o reacciones muy evidentes porque la cámara está ahí. Y ahí, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre el proyecto de Poor People Relax Me y Beyond Beach? Pues Poor People Relax Me es como más directo. Allá no teníamos teníamos algunas escenas, pero muchos como más como un performance, como meterse, como tener una idea y volverse carácter o personaje de la película. Y en Beyond Beat trabajamos más con la imagen y la interrupción y la edición de, como decía Miguel, como esas escenas de sacar todo el texto o las frases que las personas decían solo para tener los momentos en el medio. Eso lo hicimos en Poor People Relax Me. Creo que justo Poor People Relax Me es un proyecto que está hecho de una manera muy meta, que dice, en Poor People Relax Me mostramos como, aquí está esta persona tiene una cámara, esta persona va con su cámara y trata de captar la realidad, y es como una película en la que estás hablando de cómo se está haciendo esta película. Y en Beyond Beach tratamos de
bueno, al final está mostrando una realidad similar, solo que quitamos toda esa capa de metacine donde estás hablando de hacer cine, quitamos toda esa parte y solo dejamos como los momentos donde quizás es evidente, pero sin decirlo literalmente, ¿no? Sin mostrar literalmente aquí hay una persona haciendo una película, sino solo es como la sensación o la atmósfera de que algo... O por Privilex igual como queríamos como decir más como esto es nuestro tema, lo vamos a decir en la cámara, así son las cosas para hacer a la gente reaccionar o como provocar una reacción, y en Beyond Beach dejamos como más espacio para el mente de las personas que ven la película para crear o encontrarse sí mismo como en sus recuerdos de situaciones que podrían ser parecidos. Poor People Relax Me fue un proyecto tan largo y tan complejo que lo empezamos a grabar en 2015, pero en realidad los terminamos los dos más o menos al mismo tiempo. Ya, ok. Pero Poor People Relax Me grabamos la gran mayoría en 2015 y 2016, y Beyond Beach lo grabamos en 2017 y lo terminamos en 2017. Pero Poor People Relax Me fue un proyecto que nos tardó, pues sí, como casi 2 años en terminarlo. Entonces las grabaciones estuvieron muy desfasadas, digamos, tenerlos listos fue sí, más o menos simultáneo. No. ¿Y entonces van a la playa seguido? Sí. Sí, ya hicimos nuestro primer proyecto sin playa. Ok. En algún momento fue nuestro... Sí, en algún momento tuvimos esa como revelación de que todas nuestras películas tenían por lo menos una escena en la playa. Y creo que ya hicimos la primera película que no. No, porque digo, lo interesante de ambos proyectos es cómo se difumina esta línea entre realidad y ficción, entre ficción y documental. Y no es claro, pero digo, es parte del discurso, ¿no? Es parte de su misma propuesta, que lo hace pues más interesante en el caso de que estás reflexionando y te está contraponiendo en el tú mismo decidir si esto es ficción o es realidad. Pero al final de cuentas no es tan diferente a lo que tú dices de que te ponen el celular y te dicen te voy a entrevistar y te lo prenden y entonces ya estás siendo otra persona, no actuando precisamente, pero eres diferente. Y eso pues creo que en ambos casos creo que es interesante ver las dos. Digo, las dos tienen su valor único por separado, pero conociendo las dos películas, creo que puedes de alguna manera conocerlos a ustedes. Sí, es una trayectoria que empezamos como cuando hicimos nuestra primera película y viajamos por Aventón por el país. Como fue el primer momento donde como empezamos con documental y dijimos, no, ahí falta algo, entonces vamos a recrear unas escenas que vivíamos para como llenar como la historia que queremos contar. Entonces ahí como empezó como toda esta búsqueda como entre el ficcional y el documental. Hasta que ahora hicimos una película que es todo grabado como ficción, pero todo se basa en un material que es solo documental. Entonces, como creo que estamos viviendo en un momento muy interesante donde hay como muchos diferentes opuestos. Sí, como de mezclar o de vivir o hacer documental de muchas formas nuevas. ¿Y ustedes cómo se consideran? ¿Documentalistas o cineastas? Sí. ¿Cómo se podrían definir? Pues creo que... Artistas. Pues es justo, ¿no? Como hemos estado en esta situación donde... Digo que creo que viene de la mano con muchos de los movimientos contemporáneos, pero justo pues desde que nos conocimos, Clara estudió arte y era como
en estricto sentido, como si te basaras en su currículum, era videoartista y yo estudié cine, entonces en estricto sentido era cineasta, pero a la hora de trabajar juntos y de empezar a desarrollar estos proyectos, pues siempre nos encontrábamos con el problema de la definición, ¿no? Como, ok, ¿esto es ahora videoarte o es cine? Y después dentro del cine, ¿esto es documental o es ficción o es experimental? Y como, pues creo que algo que nos parece interesante es justo, pues, tratar de hacer el arte como un estilo de vida, como no es de que ahora vamos y hacemos este proyecto y después regresamos a ser personas normales y después hacemos este otro proyecto y durante 2 meses somos artistas y después otra vez tenemos una vida, sino tenemos una vida que está en constante diálogo con el arte y con el cine y con el video y con la música y Digo, es un tiempo donde no sé cómo puedes definir qué es un documental, porque este llega como con qué es la verdad y después como no hay una verdad porque estás como todo el tiempo editando y eso estamos también intentando demostrar con Public Relax Me, pero solo estamos editando un documental, pero elegimos escenas, en este caso elegimos como las escenas las más feas que hicimos para hacer como el inverso del video YouTube normal, que muchas veces como los videos de viajes solo muestran como las buenas escenas y no lo que está pasando entre tiempo. Y entonces como en este tiempo donde es muy complicado decir qué es la verdad cuando hay como fake news y todo eso, creo que es muy importante de que se cambie como el discurso para que la gente se educan de otra manera, porque ya creo que la gente sabe que no hay una verdad. Como antes puedes ver una foto y es como esta foto debe ser la verdad y después comprendes como existe algo como Photoshop y hasta ahora que tenemos como que puedes cambiar las caras como los deepfake, que puedo hacer algo que se ve como un documental, pero la gente ahora ya aprendían que ni siquiera puedes confiar a un video donde habla Obama porque puede ser un deepfake. Entonces como muy interesante cómo se cambió el rol del espectador, de cómo tiene que hacer un trabajo mucho más grande que antes. En el momento en el que todo el mundo puede proponer, en el momento en el que todo el mundo tiene acceso a hacer contenido directamente, claro, te encuentras con de repente esta sobrecarga de información, también genera una anarquía total, pero por lo menos en términos artísticos creo que es muy interesante que la hegemonía visual está cambiando, como que no hay un como este es el estándar y todos deben aspirar a esto, sino que los estándares están constantemente cambiando y siendo influenciados por otras cosas. Quizás ahora estamos entrando en una época de hegemonía algorítmica. Sí, pero ya como que no solo hay como hombres blancos que pueden hacer vídeo, creo que como toda la escena digital de vídeo en México es muy muy fuerte y pueden existir otros propósitos que no dependen a quien tiene el dinero para producir una película. Eso es un proceso muy largo que empezó con las cámaras de Super 8 y así, pero ya creo que están pasando cosas muy muy fuertes que ya están afuera de los como Estados Unidos, Europa. Sí. Es como, pues sí, no sé, tener como, justo, por ejemplo, como en México, las figuras como Chip Torres, me hace increíble y muy digno de celebrarse que alguien que tiene como su puesto en la plaza de la tecnología de repente se ha vuelto como un fenómeno mundial. Es como... Qué bien. Sí, o sea, ya todos tenemos acceso a ser rockstar. ¿Y qué otros proyectos han hecho después de estas dos? El proyecto del que está hablando Clara, que es como se basa en material documental y después de eso lo que ves en pantalla es todo ficción. Pues sí, como una especie de curso de inducción donde te dicen como Alemania es así y le explican a todos los migrantes como cómo debe ser un buen alemán.
y a partir de ese material seleccionó algunas frases y después tomamos esas frases y las grabamos en México, en la Ciudad de México, enfrente de lugares que representan como la presencia alemana en México, como las compañías como Bayer, como ThyssenKrupp, Volkswagen, etcétera, etcétera, y también lugares como restaurantes alemanes o culturales. Y entonces pues como pusimos las dos cosas en relación, como la imagen que Alemania le vende a los migrantes de sí misma y la imagen que Alemania lleva a otros países y como impone, como aquí estamos y ahora hagan nuestros coches, ¿no? Y entonces como eso es muy documental, porque con las imágenes es documentar cómo puedes percibir Alemania, pero igual como las frases se basan en documentación, pero todo el proyecto es pues, hecho como una ficción. Como ficción. Y actuando como el profesor que habla en el curso de integración. Y es que bueno, o sea, creo que si vivimos en el mundo tiempos confusos y de pronto o sea, hemos como aprendido a distinguir entre verdades y ficciones y sabemos que no va a haber quien quiera mentirnos, o sea, creo que Alemania ha pasado toda su historia, en poco tiempo, toda su historia ha sido como cambio de mentalidad, ¿no? Y un reboot tras reboot tras reboot. O sea, creo que es o sea, viene muy al caso el ejemplo concreto de Alemania con el resto del mundo. Sí, sí, justo, que es como pues es lo que se puede hacer hoy en día con documentales, como no tratar de hablar de qué es verdad y qué es mentira o qué es realidad, qué es ficción, sino qué narrativas se están creando, ¿no? Y pues Alemania es justo un ejemplo muy claro de un país que tiene una narrativa muy curada, ¿no? Gente que trabaja para narración, al final como vender la imagen de Alemania en el mundo para que se puedan producir los Volkswagen y todo eso. A ver cómo se puede leer y cambiar. Hasta que ahora podemos reconstruir historias y recontar historias, porque como antes solo alguna gente tenía las cámaras, entonces ellos tenían el poder de escribir la historia y ahora trabajar con archivos, mucha gente hace, es muy importante para recrear historias que no existían en material o que nadie estaba contando. Sí, se pueden ver. Tenemos en nuestra página la mayoría de nuestras películas. Igual la contraseña que tenemos en las películas en nuestra página la tenemos justo por restricciones de festivales, pero cualquier persona que nos escriba para pedirnos la contraseña se la damos, ¿no? Teníamos boletos para México, pero pues no sé. Todavía los tenemos y vamos a ver en noviembre. Probablemente vayamos a México en noviembre. O yo voy. Mientras no se cancele el vuelo. Pero sí tenemos ganas de regresar. Sí, hasta pues vamos a acabar la maestría y después regresamos. Todavía tenemos nuestra depa, nuestros roomies, nos están esperando nuestros proyectos. Ahí con esta película que hicimos de la integración, ganamos el premio de cortometraje de Alemania, entonces nos dieron dinero para regresar a México también para trabajar. Wow. Ya tenemos el dinero para empezar, solo hay que acabar la maestría. Y ahora en esta situación de pandemia y la cuarentena, ¿cómo la pasaron? ¿Qué hicieron? ¿Trabajaron? Pues todavía tenemos un proyecto que hicimos hace 2 años y creo que va a estar como mediometraje, largometraje, y estaba muy muy lento porque hicimos muchas cosas al lado y ahora tenemos el tiempo para remeternos y ya espero que lo vamos a acabar pronto. Es un western digital. Ahí estamos, wie sagt man, jagen? Luchando. No, Cazando a una persona rica mexicana. Órale. También en esta línea ahí difusa entre documental y ficción. Y ficción. Sí, un poco más ficción, pero realmente lo hicimos. Pero sí, entonces sí. Sí, pues eso.
se basa como en la palabra inglés to shoot, porque es grabar y Claro, y disparar. disparar al mismo tiempo. Entonces por eso es un western. Lo grabamos, pero no lo matamos. En realidad. Suena bien, suena padre, suena divertido. Espero que va a ser divertido. Es una mezcla como de pues historia mexicana, pensamientos como por qué las cosas están como están, qué pasó con la revolución, cuándo va a pasar la revolución. Estoy diciendo demasiado. No, pues está pues de eso se va, de eso se trata, ¿no? Aquí el pitch de elevador. Digo, quisieran agregar algo que quisieran comentar, preguntar, decir. Pues mucho gusto verte, ya quiero regresar y ver el próximo festival. ¿Qué van a hacer con el festival? Este año va a ser del 1 al 5 de diciembre, va a ser versión online. Pues todas las actividades y todos va a estar en la página. Y bueno, tenemos el Cineclub en YouTube, que estamos, o sea, cada semana es un programa nuevo de lo mejor de 5 años del festival. Y tenemos entrevistas. ¿Y se necesita contraseña o le pueden ver No, todo? sí, está en YouTube así abierto. Ah, qué padre. Y pues algo que quisieran decir. Pues igual no sé si alguien sigue ahí viendo y quiere contactarnos o algo para ver las películas, pueden buscarnos en nuestra página, ya sea clarawinter.de o miguelferraes.com, y escríbanos un mail y les damos la contraseña para ver las películas. Hagan clic aquí. Exacto.